Pro y quien ya lleva mucho tiempo dando seguimiento a este caso, específicamente al de las mujeres de Atenco. Araceli, ¿cuál es la relevancia de que el caso de las mujeres de Atenco se encuentre ahora ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, el caso se suma a la lista ahora de 8 casos llevados ante la Corte Interamericana para juzgar al Estado mexicano como un Estado que viola los derechos humanos de la población, particularmente en el caso de las mujeres, que las detuvo arbitrariamente, que las torturó física, psicológica y sexualmente, y que no les permitió acceder a la justicia en más de una década, que seguramente se cumplirá llegado el caso ante la Corte ya en audiencia pública. Es fundamental decir que está enjuiciándose al Estado mexicano próximamente. El caso ya está enviado a la Corte Interamericana luego de que en diciembre del año pasado la Comisión emitiera su informe de fondo recomendando, entre otras cosas, al Estado mexicano que investigara y sancionara de manera eficaz todas las responsabilidades y todos los grados de participación en Atenco. Y el Estado no cumplió. Y es por eso que la Comisión decidió enviarlo a la Corte para que sea la Corte quien juzgue. Araceli, ayúdanos a hacer un poco de memoria de cómo ha sido todo este camino de estas 11 mujeres en búsqueda de justicia. Decíamos que esto ocurrió en mayo de 2005, en estos operativos en Atenco y Texcoco, se oponían a la construcción de un aeropuerto, hubo este operativo policiaco. Entonces el presidente Enrique Peña Nieto, el hoy presidente Enrique Peña Nieto, era el gobernador del Estado de México. Sí. ¿Qué pasó desde entonces, cuando estas mujeres decidieron empezar a buscar castigo a los responsables de los abusos que vivieron? Bueno, en este operativo que fuera coordinado a nivel federal, con participación de agentes federales, estatales y municipales, más de 3,000 agentes, lo que pretendían las compañeras era precisamente que se enjuiciara a todos los responsables, tanto autores materiales como intelectuales. Wilfrido Robledo era entonces el jefe de la Policía del Estado de México. Así es, el secretario de Seguridad Pública era quien hoy es ministro de la Suprema Corte, el gobernador del Estado de México ahora es presidente de la República, Ardelio Vargas ahora está en el Instituto Nacional de Migración. ¿Y qué cargo tenía entonces? Entonces era encargado de la Agencia de Seguridad Estatal, que son, digamos, los principales perpetradores de los actos de tortura, a quienes se les imputa materialmente la comisión de esos actos. Y nunca fue investigada la cadena de mando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó en los primeros 2 años luego de ocurridos los hechos, muy profundamente los hechos, y arribó a conclusiones importantísimas, señalando que habían responsabilidades en razón de la cadena de mando, que no era posible y era absolutamente inexcusable que, siendo un operativo que estuvo vigilado por aire y por tierra, ninguna acción se tomara para detener actos tan atroces. Y fue un operativo así, fraguado desde las más altas esferas del poder para reprimir, o, en las palabras del poder, para dar estabilidad y paz social. Sin embargo, los resultados fueron catastróficos. Más de 200 personas detenidas arbitrariamente, 47 mujeres detenidas, de las cuales 27 inicialmente denunciaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual, 2 personas muertas, o sea, fueron innumerables 27 mujeres, de las cuales 11 son las que han seguido como denunciantes a lo largo de esta década. 11 decidieron llevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentaron una petición en 2008, luego de ver que el Estado no iba a responder frente a sus exigencias de justicia, y aquí estamos a una década con la misma respuesta de omisión. Se les acusó en su momento, las autoridades acusaron a estas mujeres de que mentían y de que no habían permitido que se realizaran los peritajes correspondientes para comprobar, digamos, pericialmente que ellas habían sido abusadas sexualmente e incluso violadas algunas de ellas. Sí, esto, digamos, las primeras declaraciones iban en el sentido de decir que eso era mentira, que si hubieran sido violadas ellas no lo dirían. ¿Cómo podría una mujer decirlo así abiertamente? Incluso en ese entonces el gobernador del Estado de México, hoy presidente, señaló que esa era una estrategia de los grupos subversivos para debilitar al Estado. Y esos fueron los primeros obstáculos que impidieron que se realizara una investigación diligente e independiente en el Estado de México, y desde luego que a nivel federal ya había una exoneración de parte del propio gobernador entonces de que no habían ocurrido esos actos. Las compañeras efectivamente se sometieron innumerables veces a peritajes psicológicos, médicos, en los que fueron revictimizadas y nuevamente señaladas de mentirosas. Los actos de tortura que ellas sufrieron están ampliamente documentados pericialmente ya a estas alturas, y
por muchísimos testimonios y sus propias declaraciones, de manera que no hay controversia sobre eso. De hecho, el Estado en el 2013 aceptó los hechos, es decir, se allanó prácticamente a la demanda fundamental de las mujeres, que era que ellas habían sido víctimas de detención arbitraria y tortura. Ahora, ¿no hay nadie pagando por esto? No hay absolutamente nadie condenado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México presentó 52 acusaciones, de las cuales ahora 18 policías estatales están siendo procesados por tortura, 17 médicos no están en la cárcel, están siguiendo el proceso en libertad por las reformas constitucionales. Que limitan la prisión preventiva, 17 médicos están también siendo procesados por encubrimiento y un ministerio público igualmente por tortura. Araceli, me quedan unos segundos, pero las resoluciones de la Corte Interamericana sí son vinculantes. ¿Esto qué implicaciones podrían tener, digamos, para el Estado mexicano? Pues implicaría que no sería potestativo para el Estado investigar o no los hechos que ocurrieron en San Salvador Atenco. Tendría que investigarse. Tendría que investigarse, y la Corte Interamericana tendría que dar seguimiento al cumplimiento de su sentencia, lo que implicaría, desde luego, investigación, sanción y también una reparación integral que incluye garantías de no repetición. Hoy en día las mujeres siguen siendo torturadas sexualmente por todas las corporaciones policiales en este país. Y entonces, en 2 años aproximadamente vendría esta resolución. Esperamos que sí, esperamos que el próximo año, máximo en 2018, podamos estar en audiencia pública levantando el caso. Araceli Olivos, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Buenas noches. Como siempre. Con esto nos despedimos. Yo soy